Ser Humano Podcast, un espacio donde exploramos historias de superación, resiliencia y crecimiento personal. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ser Humano Podcast. Seguimos avanzando, Rosita, con cada uno de los episodios, contentos, con nervios muchas veces, con las expectativas obviamente, y obviamente también esas expectativas de ustedes que tienen sobre este podcast, y esperando que cada uno de los contenidos igual puedan ser de bastante aporte en sus vidas, con nuestros invitados, igualmente los temas que exponemos entre nosotros, como el día de hoy, como estamos aquí los dos. Entonces les damos una cordial bienvenida, gracias a quienes nos están siguiendo en Spotify, en YouTube y en todas las redes sociales. Así que el día de hoy vamos a empezar un nuevo episodio, y para eso, Rosita, cuéntanos también de qué vamos a estar conversando, y por supuesto también tu bienvenida aquí a este espacio. Gracias, Jonathan, bienvenidos todos y todas, bienvenido también. Y claro que sí, algo que nosotros les dijimos al inicio de este episodio, al inicio de este proyecto, es que parte de que Ser Humano es un espacio para vulnerar a las personas, pues también es un espacio en donde Jonathan y yo también nos vamos a vulnerar. Así que el día de hoy hemos elegido un tema súper importante que quizá no lo hemos profundizado a fondo con Jonathan, pero creo que hacer un episodio y una grabación de esto es muy importante. Hoy vamos a hablar lo que nadie te dijo sobre ser adulto. En nuestro caso, sobre la adultez joven un poco, ¿no? Yo, tengo 29 años, para los que no saben, pero siento que estoy siendo ya una adulta joven, encaminándome un poquito siempre, claro, madurando. Entonces, Jonathan también me contaba hace un ratito que está por los... ¿Quieres contar tu edad? Claro, sí, sin problema. Estoy por los 36. 36 sí, años, 36. Entonces, tenemos ahí una diferencia un poquito elevada, se puede decir, considerable, pienso, ¿no? De edad, pero que es importante aquí debatir un poquito acerca de esto. ¿Cuáles son aquellas expectativas o realidades de ser adulto, ¿no? Y me gustaría iniciar, Jonathan, un poquito esta temática, porque siento que nosotros hemos crecido siendo niños como con la idea de que a cierta edad ya debemos cumplir con ciertas cosas, ciertas experiencias quizás. Entonces aquí encontré una frase que decía que cuando era niño creía que a los 30 iba a estar todo resuelto. Ajá. Y yo quiero contarte que yo sí pensaba eso. Yo sí era esa niña, y yo decía como que a los 30 ya voy a tener mi casa, a los 30 ya me voy a casar, a los 30 ya voy a tener 2 hijos. Claro. Eso decía, ¿no? Sí. Inocente, ilusa un poquito, ¿no? Pero aún no llegas todavía. No llego, no. O sea, me falta un año, pero no puedo tener ni una casa en un año, ¿me entiendes? Casarme tampoco, peor hijos. Entonces es como que la realidad frente a las expectativas de la Rosita de 7 años, lamento decirte, no lamento, la verdad, no lo lamento, pero sí la realidad es otra. La realidad es que ser adulta y llevar esta etapa de manera responsable, de manera organizada, está siendo muy retador. Entonces, para mí sí, quizá que sí he cumplido varios sueños, varias metas, y que obviamente me las tengo que reconocer y las reconozco. He cumplido una lista de cositas, creo que más en el ámbito profesional o académico, sí, porque en algún punto yo decía, yo voy a acabar el colegio, yo voy a acabar la universidad. Incluso me puse hasta como que edades. Por ejemplo, yo decía, ok, a los 18 ya voy a acabar el colegio, a los 23, 22 por ahí ya me gradúo de la universidad, y a los 26 ya voy a tener mi maestría. Eso decía yo, ¿no? Entonces, la maestría me atrasé un poquito, creo que cuando tenía 27 o por los 28 ya acabé la maestría, pero lo único a lo que quiero llegar con todo esto es que sí me ha causado mucha presión eso, porque no sé si era una presión que yo adopté desde lo social, porque te dicen, ¿no?, que a cierta edad tú ya tienes que tener tu casa, claro, tú ya tienes que casarte. Entonces es como que un mito o una expectativa frente a una realidad que es totalmente distinta. Entonces, para mí, sí, yo hoy puedo decir que me siento
orgullosa de lo que he logrado, pero que también en algún momento, me parece que fue en el cumpleaños número 27 o 28, si mal no estoy, creo que fue 27. En el cumpleaños número 27, sí, fue en el 27, porque yo decía, y ahora me faltan 3 años para tener una casa. ¿Cómo voy a lograr una casa en 3 años? Yo decía, y me presionaba mucho, ¿no? La autoexigencia que había en mí también, como que todavía la seguía arrastrando. Hoy ya me siento más en paz con eso, la verdad, porque claro que lo quiero lograr, pero también soy un poquito más buena conmigo, en el sentido de que poco a poco, tranquila, no te adelantes o a cumplir esa expectativa, ¿no? Entonces estoy más en paz. Recién cumplí 29 años, entonces es como que se quedó, ya no hay esa presión en mí de que cómo voy a lograr tener una casa. Entonces siento que la realidad de ser adulta hoy es un proceso o una etapa muy complicada, en donde efectivamente, al menos para mí, no conocía tantas cosas que ya vamos a hablar un poquito aquí, del hecho de ser responsable, del hecho de tener una vida equilibrada en tu trabajo, que en tu actividad física, en tu bienestar emocional. Pienso que al menos para mí es como que eso lo importante. Entonces siento que sí ha habido una expectativa en mi vida, y la realidad que hoy es diferente de ser adulta, Jonathan. Me gustaría saber cómo ha sido para ti eso en tus 36 años. ¿Ves? Ya sé, con énfasis. 36 años. Claro. ¿O sería 36? ¿O todavía tengo que hacer el cálculo bien? Pero sí, como tú estabas mencionando, claro, también hay esas expectativas. Y sabes que yo tenía un poquito quizás la idea ya en la preadolescencia, adolescencia, de que adulto, llegando a adulto, es como ya tener ciertas cosas que se deben ya cumplir. Sí, tener el control sobre todo, ¿no? En algunas cosas, ¿no? En el tema económico, el tema laboral, tema incluso de familia también. Sí, más o menos en esos temas. Y también, sí, un poco de lo que son consideradas como posesiones o bienes, ¿no? Cosas materiales. Eso, pero en ese tiempo. Sí, esas son las expectativas que tenía, pero todo eso alimentado por lo que también uno ve, las conversaciones que uno quizás tiene o escucha, sí, de otras personas que idealizan esa manera del mundo adulto, como le digo. Entonces, y eso viene alimentando la mente, ¿no? Desde niño, preadolescente, adolescente. Entonces, tenía esas expectativas. También creo que nos preguntaron mucho, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Claro. Siento que eso también había mucho en mí. Entonces uno ya, ¿qué pensaba cuando era niño? ¿Entiendes? Sí. Y sabes que con eso también uno tiene estar siempre, no sé, con una pequeña pelea, digamos, ahí, porque muchas veces desde niño solamente te dicen, ¿quieres ser bombero, policía o solamente ciertas profesiones reconocidas? Cuando después te das cuenta te preguntas si quieres ser podcaster. Claro. O como dicen ahora, un influencer. Sí, TikToker. Exacto. Sí, entonces, claro, con todo eso crecemos y de ahí se va tomando en cuenta, ¿no? Esas expectativas, y luego ya la realidad de adultos. Pero es un proceso en el que estamos, y creo que vamos a seguir ya también entrando un poquito más, ¿no? Y por ejemplo, con esta situación de cuando hemos tenido ciertos momentos de saber si estamos haciendo las cosas bien o mal, el sentido de la vida, por ejemplo, también. Entonces, claro, en mi caso, igual, como te decía, en esos tiempos, desde niño, preadolescente, adolescente, o desde Wambra, como decimos por acá en Ecuador. Mocoso. Mocoso. Entonces, ahí también quizás tenía estos momentos de esas crisis, ¿no? De saber el sentido de la vida, el propósito. ¿Cuál era tu crisis más grande en esa? O sea, una de las crisis, creo que pensar, o sea, las cosas que estaba haciendo, decidiendo saber si están bien, ¿no? De acuerdo a qué, o cuál es el estándar para poder saber, ¿no? Entre lo que estoy haciendo bien o mal. Esa quizás una de las situaciones que pasaba.
pero como voy a estar, creo que a lo largo de este episodio con Rosita, y aquí una cosita nada más a todos, que cada uno tiene sus propios pensamientos, formas de ver su vida también, y yo en la parte personal lo respeto muchísimo, sí, entonces, pero yo en lo personal yo les puedo decir que en este asunto esas crisis ya se quedaron ahí, se quedaron ahí. Para mí son cosas que se quedaron incluso enterradas, porque yo encontré, conociendo a través de las cosas de Dios principalmente, sí, un encuentro personal con Él, a través de un testimonio, una experiencia súper difícil en mi vida, en mi familia, es ahí donde pude encontrarme directamente con Dios, y gracias a Él pude encontrar igual lo que es el propósito en mi vida. No para ahondar en un tema que nos pongamos aquí, decir, tú dices esto o no, del sentido de la vida, pero yo en lo personal puedo decir, sí, claro, de esa manera, yo encontré, y de esa forma, incluso, y no es que ya esté puesto un punto y final, sí, porque es algo que tú sigues aprendiendo, y hay cosas que obviamente también hoy podemos, como ya adultos, se puede decir jóvenes adultos, ¿no? Saber también diferenciar las cosas buenas, malas, y todo esto. Pero para mí, obviamente, yo desde ahí pude ver esa forma de encontrar ese propósito en la vida después de eso, porque siempre también uno tiene esas crisis, claro, y momentos. Entonces, eso en mi parte personal. Y en la tuya, en cambio, Rosita, para que nos cuentes a los que estamos aquí en el podcast, ¿cómo fue para ti eso? A ver, con respecto a las crisis existenciales, solamente acotando a lo que decías de que sí, comparto muchísimo contigo de que todos los seres humanos somos o tenemos una cabeza en donde hay un mundo, donde hay distintas formas de ver las cosas. Lo que para ti es rojo, para mí es amarillo. Entonces, no vamos al punto de querer tener la razón, sino más bien comprendernos y respetar dentro de lo que podemos compartir aquí. Así que sí comparto mucho contigo eso. Dentro de las crisis existenciales que he tenido en mi vida, creo que un poquito las mías se centran en lo profesional, porque por eso te comparto eso de que cuando era niña se me preguntaba mucho de que qué quieres ser o qué vas a hacer. Capaz y de ahí viene la autoexigencia mía también, porque yo decía doctora, yo quiero ser doctora, o luego ya decía yo quiero ser abogada, o luego ya decía ya quiero ser veterinaria. Pero dentro de todo eso, ahora que me puse a leer un poquito qué cosas podríamos analizar aquí en este episodio, es como que todo de esas profesiones, y hoy que soy orientadora familiar, que no tiene nada que ver con lo que yo me decía en ese momento, pero dentro de todo siento que sí le encuentro algo en común, que es la forma de ayudar. Ya, quizá no hay una relación entre ser doctora y entre ser orientadora familiar. Quizá no alivio dolores físicos, pero sí puedo ayudar en estos dolores o etapas que son justamente de crisis emocionales, ¿ya? Entonces, creo que dentro de todo esto del ser abogada, del ser veterinaria, va dentro del ser justo, de ayudar, ¿no? Entonces, siento que por ahí se encaminó también, y siento que fue lo que tenía que ser hoy que tengo esta profesión, hoy que me dedico a esto también, y creamos estos espacios también, porque para mí ser humano también conforma parte de un espacio en donde podamos compartir y abrirnos hacia las demás personas para de alguna u otra manera ayudarles. Entonces, dentro de mis crisis existenciales, o el sentido o el propósito, siento que ha sido ese en mi vida, y que sí me ha costado mucho, como que, y he llorado y he dicho, ¿y ahora yo qué hago aquí? ¿Para qué nací? ¿Ya? En momentos como que duros. Igual he encontrado mi apoyo y mi sustento en Dios también, comparto mucho eso también. Entonces creo que mi propósito está por ahí, el de alguna u otra manera dejar alguna semillita que pueda a la gente hacerles dudar. Entonces creo que ese ha sido mi propósito. Pienso que también, como dices, es algo que puede cambiar con el tiempo, porque voy creciendo, voy cambiando, voy mejorando, y siempre voy a intentar como que sacar una mejor versión de mí misma.
Entonces va más o menos por ahí, siento que ese propósito. Pero en las crisis existenciales se pueden superar, porque de pronto hay alguien que dice, ya me estanqué aquí y solo estoy en crisis. Sí, exactamente, claro que se pueden superar. A lo mejor en ese momento no vemos salida, porque yo no veía, hasta que pasa el tiempo y vas entendiendo, y es justamente lo que decimos, ¿por qué? No, a mí me ha ayudado mucho el preguntarme ¿para qué? ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué esto? ¿Por qué tengo que aprender más? ¿Por qué tengo que sanar esto? ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, para mejorar, para ser mejor persona, para cambiar de círculo, para cambiar de ambiente, para cambiar de personas, etc. Entonces, ha sido como que mucho eso. Claro que se puede salir de las crisis, pero siempre va a depender de uno, y también voy a decir de las personas de las cuales nos rodeamos, que nos apoyan y que nos sostienen también. Exacto. Ajá. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre aquellas responsabilidades que hoy tenemos como adultos, sobre aquel cansancio que hoy también se hace presente en esta etapa, y sobre la carga mental, un poquito de esto. Hablando sobre esta etapa de responsabilidades, hablo de que hoy, siendo adulta, pese a que se me inculcó mucho en mi casa, al menos mi mamá siempre fue ahora, esto, pero yo siempre he dicho, ojalá que cuando me hubiese, o no ojalá, sino como que me hubiese gustado tanto que cuando haya sido niña mis papás me hayan hecho ahorrar para comprarme un terreno. Claro. Porque es como que el sueño más grande que hoy también tengo, el hecho de ahorrar para eso, ¿no? Pero porque siento que dentro de todo ese cansancio, de esa responsabilidad y carga mental, es mucho las deudas que uno tiene hoy cuando es adulto, que quiere emprender, pues hay que endeudarse, pues hay que hacer esto. Entonces sí siento que hay una carga emocional, hay una responsabilidad, porque dentro de la Rosita que hoy es profesional también está la Rosita que es humana, la Rosita que es mujer, la Rosita que es hija, la Rosita que es hermana. Entonces es como que intentar tener el control, no el control, sino equilibrados todas esas áreas para que uno pueda estar bien realmente. Entonces es como que tomar decisiones también, decisiones interpersonales, decisiones familiares. Entonces es como que a veces hay un agotamiento en esta etapa que muchas veces es silencioso, ya como lo que hablábamos hace un ratito de las crisis existenciales, que a veces por ejemplo, las personas pueden verte y decir, no, Jonathan, tú eres una persona que está súper concentrado y esto, pero tú de repente estás en un mood de que no sé qué estoy haciendo con mi vida, ¿ya? Entonces hubo un momento en el que yo sí me sentí así, tenía ya el consultorio, creo que tenía como 1 año del consultorio, y que la gente me decía que sí, qué bien Rosita, que estás haciendo esto, qué chévere y todo, y recibía como que esta parte positiva de afuera, pero en mí había como que no estoy avanzando, estoy estancada. ¿Cuál es mi propósito? ¿Ya? Entonces justamente hay como que en esta etapa también ese silencio de esa carga o ese agotamiento mental que pasa en esta etapa. Entonces para mí el cómo manejarlo siempre ha sido desde el proceso del autoconocimiento, empezar a conocerme. Creo que es una de las cosas más importantes que he hecho en esta etapa de ser adulta. Conocerme de dónde vienen mis emociones, conocerme por qué estoy actuando así. Me cuestiono mucho ahora eso, entonces es como me ha ayudado mucho tener como que, ok, tú ya sabes que cuando te enojas puedes explotar, así que mejor mira, guardadita hasta que te calmes. Entonces esa ha sido como que también bastante una forma de poder mantener el equilibrio y que no venga a mí, porque hay momentos en los que viene el agotamiento mental, en el que no me siento, no sé, a veces hasta me cuestiono si es que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿me entiendes? Cuando tengo un paciente el día anterior que me dijo, gracias Rosita, me ha ayudado mucho, o esto, o hay personas que me han dicho, usted ha sido luz en mi vida. Entonces como que yo a veces me olvido de esas cosas, claro. Pero que sí, o sea, el agotamiento mental llega en esta etapa, y que para mí el poder lidiar con eso ha sido descansar también, descansar, guardarme un poquito, volver a mí, que siempre voy a decir que dentro de estas responsabilidades, cansancio y carga mental ha sido para mí. ¿Cómo ha sido este proceso para ti?
Claro, en mi caso, ¿sabes qué? Quería también tomar en cuenta que es como ese proceso, ¿no?, al que llegamos a la adultez, y todo lo que viene con ese paquete, ¿no?, que viene incluido. Completo. Entonces, claro, vienen las responsabilidades, igual en el aspecto laboral, una buena administración financiera. Ajá. Pero en ese proceso también yo me daba cuenta que existen pues factores en los cuales uno también puede basarse, puede también ser sus fundamentos para poder entender un poquito más, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, de una administración financiera, sí, el poder tener en cuenta, claro, y hay también ciertos cursos o capacitaciones que se ofrecen en ese tema, y que a veces uno ignora, está en lo suyo quizás, o lo hace mucho de menos, cuando en realidad es muy importante. Y de la mano con eso, también yo puedo decir en lo personal, valoro y honro la vida también de los profesores, los maestros, en donde pasamos mucho tiempo también en las aulas, pero también escuchándolos a ellos, ¿no?, personas adultas. Y es importante el consejo de ellos, el tomarlo en cuenta, el tomarlo en serio. Muchas veces pasamos por las aulas y solamente vemos, no, que el de acá es cargoso, y simplemente no queremos relacionarnos, cuando en realidad creo que es importante. Y en mi caso, me gustaba a mí quedarme, sí, con esas conversaciones que ellos tenían, dejando a un lado ese momento quizás en el que yo quería simplemente salir, estar con los demás compañeros o hacer otras cosas que para mí eran importantes en ese momento, pero yo en realidad considero de mucho valor todo lo que ellos compartían y decían, ¿sabe qué? Ustedes jóvenes quizás están en esta edad, pero van a empezar a seguir obviamente en ese desarrollo, van a llegar a esta edad donde es importante que tengan en cuenta que van a tener nuevas responsabilidades, y entonces sentarse y escuchar también de ellos las cosas, como ellos también han pasado ese mismo proceso, ¿no?, las expectativas hasta llegar a esa etapa, ¿no?, de la adultez. Yo creo que fue algo que me ayudó a mí en lo personal. De pronto, si ustedes están a tiempo, a los chicos y chicas que están ahí siguiendo o quizás esta parte del podcast, entonces también tengan en cuenta esos consejos muy importantes de los adultos. En la familia también hay quienes se dedican ese tiempo para querer conversar sobre estos temas. No los tengamos como temas de menos valor, en realidad tienen mucho. Y a veces, y a veces hay como, pienso yo, o sea, yo me teletransporto a la edad de adolescente. No queremos como que escuchar esos consejos, pero siempre he dicho como que las personas que lo hacen, quizá lo hacen porque ven algo en nosotros, un potencial que para nosotros no está claro, ¿no? Entonces, siempre he dicho que las personas que nos aconsejan o nos dan algunas palabritas de apoyo, motivación, lo hacen en el sentido de porque, como digo, algo ven, o porque hay un interés genuino, porque hay un cariño, porque hay un amor, porque muchas veces estos consejos vienen de los papás o de familiares cercanos, ¿no?, o de amigos incluso. Pero mi consejo aquí es que tomen lo que necesiten, ¿ya? Lo que necesiten en ese momento. Si quizá ese consejo no va con ustedes o nada que ver ese consejo, ok, o sea, tampoco como que nos enojemos o reneguemos de eso, porque al final, como digo, las personas que se nos acercan con eso, quizá no es porque que te vaya mal, ¿no?, sino es porque justamente ven algún potencial en nosotros y que para ellos les encantaría que no nos equivoquemos. También es esta parte dentro de la adultez. Pero bueno, toda equivocación, siempre voy a decir que lleva con eso un aprendizaje para nosotros. Exactamente, y por esa razón, ya saben, importante también el poder escuchar esos consejos, de esa sabiduría también de quienes ya han estado en esa etapa, en su adultez, y pues ahí de pasito, ya saben, vayan a las redes de Consentido, porque próximamente habrá un recorrido con algunos profesores. ¡Ay, qué chévere! Sí, entonces estaremos haciendo algo chévere, justamente pues para recordar, pero también sí, desde sus experiencias, sus testimonios personales, ¿no?, cosas que queremos también ahí
averiguar, preguntarles. Sí, espacio entonces, publicitario, pilas. El espacio publicitario, claro. Y ¿sabes qué, Rosita? También hay un asunto en la etapa de la adultez, ¿no? Los vínculos, también y aquí llegamos, ¿no? A la parte que hablamos un poquito en el primer episodio, las amistades, ¿no? Exacto. Las amistades, la necesidad de una conexión real. Y ¿sabes qué, Rosita? Rapidito, esto de las redes sociales ya sabes que es una locura y muchas veces se escucha una partecita y luego se malinterpreta. Entonces por ahí alguien ya estaba malinterpretando diciendo que yo no creo totalmente en los amigos, que eso por lo que hablamos, ¿no? Pero es obviamente porque apenas estuvimos abordando y ya claro. Era solamente una presentación. Entonces ya te dijeron, mucha tranquilidad, claro. Mucha tranquilidad, chicos y chicas, y bueno, también a los padres de familia, señores y señoras que están viendo este espacio. No, o sea, en realidad no es de esa manera. Que a mí me costó ser su amiga. Claro, entonces, en mi caso, para evitar cualquier mala interpretación, yo decía el valor de la palabra amistad, ¿sí? Entonces también Rosita decía cosas muy importantes, porque muchas veces nosotros decimos, yo me merezco tener estas ciertas amistades a mi alrededor, o yo me merezco esto, pero en realidad no es eso, también es lo que yo muestro para con ellos, ¿no? Que es también lo que yo estoy dando. Entonces, eso en realidad, de esa manera se construyen esas relaciones. Y para mí, Rosita, es difícil, como yo te decía en ese episodio, es difícil el usar... abrir y sobre todo saber si esa persona yo puedo usar la palabra amigo, porque decíamos, vamos a la tienda, como cuando nos dicen Bessie, son $2 Bessie, o quiere llevarse esto Bessie, o cuando vas a hacer algún trámite amigo, es en la ventanilla de acá y todo eso. Entonces para mí es una tiene palabra, un significado especial. Exactamente, que debe tener así un peso bastante. Entonces, y de esa manera saber a quién tú llamas amigo. En mi caso, por eso digo, en esta etapa también ya de como joven adulto, yo no le digo fácilmente a todos, amigo. Entonces, y tampoco es decir que lo elimino completamente, porque son personas que se quedan, ¿no? en nuestra vida, pero sí saber valorar quienes de verdad nos mostramos amigos, ¿no? Entonces, es eso en mi caso, en cuanto a las amistades y conexiones reales. En el tuyo, ¿cómo es, Rosita? Está bien y como que acepto, ¿no? Y sí era algo que sí compartimos un poquito nada más en el primer episodio acerca de eso, justamente para entrar en este ambiente de conocernos también. Para mí el tema de la amistad hoy en esta etapa es muy como que fundamental. Sí busco justamente algún tipo de conexión real, ¿ya? No tengo tanto como la preocupación de a quién puedo decir amigo, a quién puedo decir de otra manera, pero si es que hay como que ese clic, esa conexión, ese interés genuino, esa preocupación genuina, ese cariño recíproco, pienso que las amistades hoy, las amistades como las manejo en mi vida ahora, son como plantitas. Mis amistades son como plantitas para mí, porque tengo esta plantita, pero yo tengo que cuidar esas plantitas para que sigan dándome flores, para que sigan dándome frutos, las que son así, más o menos lo asemejo así. Entonces tengo que cuidar de esas plantitas para que sigan floreciendo a mi alrededor, ¿me entiendes? Entonces, para mí estos vínculos, esta conexión real, justamente desde lo genuino, desde lo recíproco, mucho para mí es la reciprocidad en las amistades y en general en las relaciones, ¿no? Entonces, también es como que apoyémonos y yo te apoyo y yo estoy para ti, aunque muchas veces esto también viene como dentro de todo lo que es la adultez, el trabajo, la familia, todo en sí, también intentar cuidar estos vínculos con las amistades. Rosita, y en eso, o sea, pero tú también tienes algunos filtros ya para... ¿Sabes que justo ahora que estaba revisando un poquito cómo podríamos abordar y el guión de esto, es que más que filtros, busco como que esa conexión. Si yo encuentro esa conexión, yo cuido esa amistad, me gusta esa amistad. Pero si a lo mejor es alguna amistad que a veces es como que sabemos
hoy no sé si no creo que tengo amigos para fiesta, amigos para entrenar, amigos para lo otro. Siento que los amigos o las amigas que tengo en este momento de mi vida es para todo. O sea, capaz y la fiesta un poquito ya no tanto, ya se ha bajado el nivel porque buscamos otras cosas, ya estamos creciendo, ya hasta da pereza salir y nos cansamos y todo, pero siento que se pueden abordar temas de interés. Siento que podemos compartir cosas personales con las amistades que tengo ahora y eso me gusta mucho como que tener esta conexión con las amigas, los amigos que tengo, porque se comparte o siento que es una relación un poco más madura, la verdad. Sí, siento eso hoy en los vínculos y que también dentro de todo esto no es como que busco filtros, tú puedes ser mi amiga, tú no, sino como que les permito conocer y si a lo mejor eso que conozco a mí no me causa tanto o no siento que me agrade tanto, pues le pongo una pausita, o sea, no dejo que entre tanto, ¿me entiendes? Claro. Capaz y por ahí ese es mi filtro, pero yo me permito conocerles y si es que a lo mejor algo hay que no va conmigo, que nada tiene que ver con la persona, pero que quizá es algo que dentro de mis principios o de mis valores yo no puedo permitir que esté en mi vida, pues yo no lo rechazo como tal, sino como que lo mantengo como que hasta cierto nivel, no sube. Entonces va más o menos por ahí este tema de la adultez para mí en cuanto a los amigos. Otra de las cosas, Jonathan, que suceden en esta etapa y siento que me ha pasado también mucho, bueno, no tanto creo, pero sí es un poquito el tema de las presiones sociales. El tener pareja, justamente lo que hablábamos hace un ratito, el ya estar casado, el ya tener hijos, el ya tener éxito en sí. Como era lo que compartía al inicio, sí fue para mí esta presión de que ahora ya voy a cumplir 30. Para mí no sé de dónde saqué esto de que ya a cierta edad tenía que cumplir con ciertas cosas, pero como digo, ahora es algo que ya he soltado. Sí quiero construir un futuro para mi vida en donde prime totalmente la tranquilidad y la estabilidad financiera y emocional. Ya ahora igual es un tema que no sé, que iríamos debatiendo en sí, pero digamos, si yo me quiero casar, obvio, me gustaría hacerlo, pero también me asustan ciertas cosas, me da miedo elegir mal, si es que quiero ser mamá o no ser mamá, si es que ya es una decisión definitiva. Ahora en la adultez, con esto que hemos hablado, que ya lo iremos desarrollando un poquito más en estos episodios y que ustedes van a ir observando, creo que llegué a un punto dentro de este tema de la maternidad que hablábamos, y para no adelantarles a los episodios que se vienen, un spoilearles, creo que en algún punto dije, ya nada, si es que voy a ser mamá, pues lo voy a hacer hasta los 35. Si hasta los 35 no soy mamá, porque ya me ves a mí ahí poniéndome edades en números, entonces es como que esa parte. Pero, o sea, es algo que no quiero que sea como que así al azar, sino que sea una decisión justamente desde el amor, desde elegir bien, de poder desearlo también. Entonces, creo que es un proceso. Yo todavía me siento joven, la verdad. Claro. Entonces, ya no me cargo con presiones, ya no está en mí como que a cierta edad o a cierta etapa ya tengo que cumplir con las cosas, pero estoy ahí en esta parte, como que estas presiones sociales ya no van tanto hoy conmigo en esta edad que tengo, pero que sí a lo mejor marcaron cierta importancia en algún momento. Pero hoy estoy un poquito más libre de eso, siento que estoy a mi ritmo, siento que soy la única persona que puede decidir y decir, ok, voy, si quiero o no quiero, decido esto, ¿no? Entonces ya no me comparo quizá, porque pasa mucho eso también, de compararnos, ella tiene mi edad y ya tiene esto, y no, intento por ese lado como que concentrarme y mirar al frente en las cosas que yo estoy logrando también. Entonces eso me ha dado mucha paz, la verdad. Entonces, ¿cómo han sido para ti las presiones sociales? Exacto, eso Rosita. Y sabes que en ese tema
ese camino de la frustración en el que llegan a sentirse muchas personas por este tema de las presiones sociales y idealizaciones, ¿no? De que a cierta edad tener pareja, casa y todo esto, pues también es algo que obviamente en años atrás estaba lidiando con eso. Y actualmente, así como tú dijiste, estamos casi igual por ahí en esa situación, pero yo estoy libre también de eso, no llevo esa carga, no llevo esa carga. Y ¿saben qué? Eso les digo, evitarse ese camino a la frustración, así como la película del camino, ¿cómo era la...? No, hay unas películas, creo que son de terror, ahí le ponen en los comentarios como camino al terror. Exacto. Esa etapa les recomendamos saltársela. Exactamente. Y ¿sabes qué? Estaba escuchando al director de Enfoque a la Familia, este proyecto a nivel mundial que trabaja siempre con las familias para habla hispana, que es Sixto Porras. Él estaba mencionando que, por ejemplo, desde los 60 en adelante también es una súper buena etapa. Recién empieza ahí, no se deje caer de que ya está declinando, de que ya se le van las fuerzas, sino que es la mejor etapa todavía para realizar todos los proyectos o las, diferentes actividades, ¿no? En las que puede realizar. Y yo decía, ¿cómo es eso? Porque tenía quizás las ideas que venía arrastrando, ¿no? Es decir, yo pensaba que ya después de esa edad como que ya uno va para bajando, disminuyendo las fuerzas, pero no, escuchaba eso. Y hay tantos casos y experiencias que en este tema, ¿no? También de las edades, por ejemplo, escuchaba al mismo hora que se puso en tendencia, obviamente para hacer farándula, fue de mala manera en las redes sociales cuando salió esta serie de Chespirito, Sin Querer Queriendo, que por otros temas se comenzó a hacer viral en las redes sociales, pero en tantas entrevistas que comenzaron a salir, me quedé pensando en esta de que le hacen la pregunta, ¿no? De que, ¿y usted, Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Le dicen, ¿se imaginó algún momento llegar a ser este personaje exitoso del Chavo y todo, Chapulín, todos los personajes? Y él le dice, no, dice, yo a la audiencia que está aquí, más bien les quiero decir que muchos están frustrados, se sienten limitados porque dicen, no, ya estoy en los 30, 35, ya no pude hacer lo que quise hacer, no pude seguir esa carrera o ser un músico, un artista, un arquitecto y esto. Y dice, si no estoy mal, era recién a los 40 que llegó a ser popular el personaje que él hizo. O sea, después de todos los intentos y otras producciones que se hicieron, pero después de esa edad, sí, es un éxito total, ¿no? Mundial. Entonces, yo voy por ese lado, ¿no? Entonces, no es que deberías en cierta edad hacer esto o llegar a tener esto, y evitar esas imposiciones que llegan a ser también parte en esa etapa en la que estamos. Entonces, claro, por eso me permite vivir sin esa carga, ¿no? de la expresión. Y que sí, que cada uno tiene su camino, cada uno va a su ritmo, cada uno va a su tiempo. Como que evitemos mirar hacia los lados para compararnos, sino nuestro enfoque total en las cosas que vamos haciendo día a día. Te cuento que dentro de mi círculo de amigos yo tengo amigas de sus 30 y algo, tengo amigas ya en sus 40, entonces a mí eso me nutre mucho, la verdad. Mis amigas de los 30 dicen, no, esta es la mejor etapa, y las de las 40 igual, esta es otra etapa, ¿ya? Entonces es como que gracias a Dios he soltado esas presiones, porque sí, de verdad me da paz. Hace 2 años te puedo decir, en los 27 que te digo, yo me cuestionaba mucho, ¿y ahora cómo me voy a hacer una casa? Y ahora ya voy a cumplir 30, ¿cómo voy a hacer esto? Cuando me atrasé en la maestría por el tema de pandemia y todo eso,
¿cómo voy a lograr lo que yo quería? Entonces viene una cosa de achacarte, de autosabotearte. Por eso justamente les digo, sáltense esa etapa, no se comparen, por favor. Exactamente. Y sabes que teníamos un punto más también por tratar en este episodio, ¿no? Entonces, hablando de las libertades que sí trae la adultez, ¿no? El donde nosotros elegimos decir que no, sanar, romper ciclos, entonces todo lo que se da también en esta etapa. Y en este caso, en lo personal, Rosita, quería comentarte algo que me pareció interesante, es algo quizás que trae mucho desafío, incluso a la vida de cada uno de nosotros. Pero hay un libro, y es pequeñito, aquí lo tengo, miren, se llama La libertad de olvidarse de uno mismo, de sí mismo, de uno mismo, sí, de Timothy Keller. Si pueden conseguirlo en alguna librería. Y algunas partes que decía sobre este tema, por ejemplo, decía: intentar mejorar nuestra autoestima al tratar de estar a la altura de nuestros propios estándares o los de otra persona es una trampa. Eso no es una respuesta. Entonces él decía que la verdadera humildad significa dejar de conectar cada experiencia y cada conversación conmigo mismo. Es un descanso que solo viene al olvidarse de uno mismo. Es una libertad de olvidarse completamente. Más bien es siempre el pensar en la otra persona. Como te decía, yo creo en el primer episodio, cuando comencé a hacer eso de consentido, era salir de mi propia burbuja, ¿no? Y interesarme más en los demás, en las personas. Y él ponía un ejemplo. Dice, a tal punto de que te idealices este ejemplo de un nadador que logra en una competencia. Lo hizo bien, pero logró la medalla de bronce. ¿Sí? Pero él está más deleitándose en los giros, en todas las diferentes acrobacias que hizo el otro participante que ganó la medalla de oro. ¿Sí? Porque simplemente está disfrutando lo que el otro hizo, el logro de otro. ¿Sí? A tal punto llega la libertad de olvidarse de uno mismo, decía. Así que, o sea, no te pones en comparaciones, cosas así, sino más bien en que disfrutas, te alegras por lo que está logrando la otra persona. Sí, y no es que pero yo ¿por qué no fui yo si yo también hice tantas horas de repaso, de entrenamiento y esas cosas? Entonces yo me quedé con esa ejemplificación en esta parte. Entonces en cuanto a esto, pero en tu caso, Rosita, en esta parte, ¿cómo tú lo ves? Dentro de las libertades que sí me ha traído la adultez, pienso que es justamente el poder decidir, el poder como direccionar el camino de mi vida, el camino de mis propósitos, el camino de mis objetivos, hacerlo para mí. Mucho en mi infancia, en mi adolescencia, recuerdo a mi mamá siempre decirme, estudia, no por mí, a vos te va a servir. Siempre fue como que eso, mi mami siempre me decía. Entonces, hoy lo entiendo, ¿ya? Hoy siento que todo ese esfuerzo que a lo mejor en ese momento de mi vida, en esa etapa de mi vida, fue como que mi deber, mi responsabilidad. Y hoy agradezco tanto que se me haya exigido esto, porque tengo oportunidades, tengo la capacidad más que nada de poder ayudar a las personas, de poder desenvolverme en los distintos ambientes que yo me desenvuelvo. Entonces es como que esa libertad que me da hoy la adultez es poder decidir sobre las cosas que hoy yo quiero. Ahora cuando yo le digo, mami, mira, sabes que tengo este proyecto, esto, aconséjame. Me dice, es que tú sabes, ¿yo qué te puedo decir? Claro. ¿Ya? Entonces es como esa parte, esa libertad de poder decir, ok, va así, y si me equivoco, pues es mi responsabilidad y también voy a asumir esa responsabilidad. Entonces siento que la adultez también me lleva a eso, a poder decidir sobre a quién quiero tener cerca en mi vida, hablando de vínculos, relaciones, amistades, con quiénes me voy a rodear, qué proyectos voy a hacer, qué cosas sí voy a decir y qué cosas no voy a decir, de qué manera voy a actuar, de qué manera no voy a actuar. Siento que
la adultez me ha traído eso, la libertad justamente de decidir, de elegir un poquito. Y solamente para acotar a tu ejemplo que pusiste hace un momento, mientras hablabas, me resonaba una historia de una persona que quería llegar al Everest, ¿ya? Entonces, quizá esto un poquito en buscar otros caminos para llegar al objetivo, porque a veces siento que también nos encaprichamos mucho en que no, es que a esta edad tengo que lograr esto, a esta edad es esto, ¿no? Entonces el ejemplo iba por esta persona que quería llegar al Everest y ya se cansó y no soltaba la cuerda, por decirlo así. No soltaba la cuerda y lo que ella quería hacer o esta persona quería hacer era llegar y solamente empezó a llover y lo que tenía que hacer era pausar, detenerse y intentarlo otro día o en otras circunstancias o en otro momento o en otra época, ¿ya? Pero lo que hacía esta persona era no soltar hasta que esta persona falleció. ¿Sí? Entonces, para mí el mensaje que me transmite esto es como que no nos agarremos de un sueño o sí está bien como que tener firme lo que quiero, pero tal vez ese camino no es el correcto. Hay que buscar otros caminos, otras formas de llegar a ese sueño, rodearnos. Quizá no estamos listos para llegar también a ese sueño porque quizá no tenemos las herramientas necesarias para poder mantener y sostener ese sueño. Entonces es también como que un ejercicio que leí, me parece que leí esto en algún lado, en donde hacía referencia a que busques o intentes lograr tus sueños de otras maneras, de otros caminos. Quizá prepárate más para poder llegar a eso y para que cuando llegues a ese sueño o a esa meta o a ese objetivo, a ese propósito que vos te planteas, pues estés listo justamente para poder mantenerlo y sostenerlo. Porque a veces justamente esto, ¿no? Hablando de que Dios nos prepara un poquito para las cosas, para las cosas que se nos están para darse. Entonces es también, siento que esa parte también me ha ayudado mucho el hecho de soltar eso y intentar de otra manera. Entonces eso con respecto a la adultez, siento que hoy sigo aprendiendo. Yo recién estoy guaguita, 29 años. Entonces siento que me falta aún muchísimo por aprender, de estudiar, leer y todo, prepararme. No soy para nada experta, me equivoco muchísimo. Para los que están ahí escuchándonos y a lo mejor piensan que tenemos una vida resuelta, pues no tenemos deudas. Claro. Entonces es un camino de aprendizaje. Siento que voy a ser una eterna aprendiz. ¿Sí? Entonces el mensaje para ustedes es que descansen, que suelten un poquito, que no se dañen las manos sosteniendo algo que es insostenible, que cada uno tiene su tiempo, que cada uno tiene su ritmo, cada uno va por su camino. Nadie tiene la vida igual a la de otro y compararnos simplemente va a hacer que nos frustremos más y que nos autosaboteemos más. Mi consejo es ese. ¿Cuál sería el tuyo? Exactamente como estábamos hace unos momentos hablando, Rosita, es para evitar ese camino hacia el terror, ¿no? Sí. Las frustraciones, las cargas innecesarias que vamos a estar llevando, arrastrando y que podamos quedarnos, ¿no? Con todas estas también experiencias o pequeñas recomendaciones que hemos estado hablando el día de hoy. Y entonces, si es que van al camino de terror, que vayan, pero que recuerden que se puede salir y volver. Claro, sí. No como la película que no salía. No saliera. Sí, entonces tomar en cuenta esos consejos también de personas que también ya están en su etapa de adultos, desde tus profesores, gente en tu familia. Entonces también es importante eso. Se escucha también, escuchar con atención, ¿no? Entonces no solamente por obligación o porque dices, no, ahí dijeron en ese podcast que vayamos a escuchar, pero estás con tu mente en otro lado, entonces así no se te va a quedar nada. Toma lo que necesites. Exactamente, y claro que lo hagas con ese propósito. Entonces tener en cuenta esto para esta etapa de la adultecencia que hemos hablado el día de hoy. Hoy hablamos sobre la adultecencia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Un gusto poder compartir con ustedes
un tema más, un episodio más. Así que Jonathan, gracias también a ti por este espacio. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Este podcast es un encuentro con la humanidad en su máxima expresión.